La cámara se desliza por un ambiente caótico, herramientas esparcidas por el suelo grasiento, coches viejos en diversos estados de descomposición. La luz que entra por las ventanas sucias apenas ilumina el polvo y el humo de la soldadura. Este es el reino del taller El Barato, un pequeño purgatorio mecánico en la periferia olvidada de la ciudad, donde el ruido de metal contra metal es la banda sonora constante. El aire es pesado, una mezcla rancia de aceite quemado, caucho y desesperación silenciosa. Cada centímetro del taller grita supervivencia, no calidad. Los coches que llegan aquí no vienen para un tratamiento de spa, vienen para un último aliento, una reparación rápida que los mantenga funcionando una semana más. Es un lugar donde la confianza es escasa y las garantías son inexistentes, un reflejo directo de la dura realidad de la favela que lo rodea. No podrás creer lo que esta niña genio hizo. Esta historia te romperá el corazón y te lo reconstruirá. Ayúdanos a llegar a 1000 suscriptores hoy mismo para seguir contando historias de héroes olvidados. Inscríbete ahora y comenta desde qué ciudad o país estás viendo este increíble relato. Queremos conocerte. En el centro de este pequeño universo oxidado está Don Valdemar, el propietario. Un hombre de mediana edad con una expresión permanentemente agria y manos que parecen haber absorbido la suciedad del taller. Para Valdemar, los coches no son pasiones, son problemas que valen dinero. Su filosofía es simple y brutal. El beneficio por encima de todo. Él no repara, él remienda y cobra como si estuviera restaurando una reliquia. Su impaciencia un arma contra clientes vulnerables. Y entonces, casi invisible, está Elara. A sus 12 años parece aún más pequeña, perdida en ropas gastadas que fueron de algún primo mayor. Su trabajo oficial es barrer el suelo y organizar las herramientas que los mecánicos, por pereza, dejan tiradas. Se mueve en silencio, una sombra entre los elevadores hidráulicos, pero sus ojos, intensos y enfocados, rara vez están en el suelo. Están fijos en los motores abiertos, en los diferenciales expuestos, en los sistemas complejos que ella desmonta y vuelve a montar en su mente. Lo que nadie en el taller El Barato sabe, o le importa saber, es que Elara es un prodigio, no necesita manuales, tiene una comprensión intuitiva de la ingeniería inversa. Donde Valdemar oye solo un motor ahogándose, Elara oye un diagnóstico preciso, el retraso de ignición en el tercer cilindro, la leve desalineación de la correa de distribución, la viscosidad incorrecta del aceite. Ella ve la lógica, la física y el fallo con una claridad que a ingenieros titulados les llevaría años alcanzar. Para los otros mecánicos, ella es solo la rara, la lenta. Se burlan de su intensa concentración, de cómo puede pasar 10 minutos mirando fijamente un solo engranaje, o de cómo se asusta con ruidos fuertes y repentinos. Don Valdemar la tolera estrictamente porque es la mano de obra más barata que podría encontrar. Le arroja algunas monedas en la mano al final del día, un pago irrisorio que él considera caridad, pero que para ella es vital. La motivación de Elara es doble. La primera es la necesidad. Esas pocas monedas compran el pan del día siguiente para su familia, que vive en una casa precaria a pocas cuadras de allí. La segunda es una pasión innata, casi una obsesión. Ella necesita entender cómo funcionan las cosas. Recoge tornillos desechados, cables rotos y piezas rotas de la basura del taller, no como chatarra, sino como un tesoro, viendo en ellos el potencial para nuevas creaciones. El mundo de Elara está hecho de sistemas lógicos. Las máquinas son predecibles, siguen reglas. Si una pieza está rota, la reemplazas o la reparas, y el sistema vuelve a funcionar. Las personas, descubrió ella, son lo opuesto. Son ruidosas, ilógicas y crueles sin motivo aparente. No entiende el sarcasmo de los otros mecánicos,
ni la codicia en los ojos de Valdemar cuando infla un presupuesto para un cliente visiblemente pobre. Las máquinas para ella tienen mucho más sentido. El Ara observaba a Valdemar gritarle a un cliente por una nimiedad, y ella simplemente no entendía la lógica de la crueldad. Solo quería la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer: reparar. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Es una sensación de invisibilidad que quizás muchos conocen. ¿Desde dónde estás viendo y sintiendo esta historia ahora? La empatía de Lara se filtra a través de esa lógica. No reacciona a las emociones sociales de la manera que los demás esperan, pero siente profundamente el dolor de un sistema roto. Un motor mal ajustado la incomoda físicamente. Y, de forma similar, reconoce la angustia genuina, la vulnerabilidad pura de alguien necesitado. Sin embargo, esta empatía selectiva era una debilidad peligrosa en el ambiente cínico del taller El Barato. Su rutina diaria era un ballet silencioso de evasión y absorción. Barría la suciedad, pero su mente catalogaba los sonidos, organizaba las herramientas, pero sus ojos memorizaban los diagramas de cableado de los coches que nunca tuvo permiso para tocar. Observaba a Valdemar diagnosticar erróneamente un problema de transmisión como un motor fundido, solo para cobrar más. Estaba aprendiendo, silenciosamente, todo lo que no debía hacer, todo lo que ella no sería. El contraste entre la niña y el dueño del taller era flagrante. Valdemar era la fuerza bruta, los atajos, la mentalidad de martillar una pieza hasta que encajara. El Ara era la elegancia, la precisión y la comprensión fundamental. Él veía un problema y buscaba el remiendo más lucrativo. Ella veía un sistema y buscaba la solución más eficiente y armoniosa, incluso si eso significaba usar una pieza que él había tirado a la basura. La pobreza del taller era un reflejo de la pobreza de la comunidad. Valdemar, en su miopía codiciosa, estaba asfixiando su propio negocio. Los clientes que podían pagar un poco más ya habían emigrado a talleres más honestos, dejándolo solo con los más desesperados, aquellos que no tenían más opción que aceptar sus precios abusivos. La tensión en el aire era palpable. La sensación de que algo estaba a punto de romperse, y en una tarde gris, con el olor de lluvia inminente mezclándose con el aceite viejo, llegó el catalizador de la mayor injusticia de El Ara. No fue con el rugido de un motor potente, sino con el sonido fallido y triste de un coche antiguo, tosiendo humo azul, que se detuvo justo en la entrada del taller El Barato. La puerta se abrió y el destino de El Ara cambió. El sonido del motor fallando era como un sollozo desesperado. Doña Matilde, una señora con la fragilidad de un pájaro y ojos hundidos de preocupación, salió del coche antiguo. El vehículo era un modelo de 30 años, con la pintura desgastada y puntos de óxido que parecían heridas. Era visible que aquel coche no era un lujo, sino una línea vital, su única conexión con el mundo. Quizás para ir al médico o comprar comida. Se acercó a Valdemar con las manos entrelazadas, la postura de quien ya espera una mala noticia. Valdemar ni siquiera se molestó en soltar el periódico sucio de grasa que estaba leyendo. Miró por encima de las gafas, su mirada barriendo el coche y a la propietaria con el mismo desdén. «¿Qué pasa, abuela? ¿La chatarra vieja finalmente te dejó tirada?», gruñó, más como una afirmación que como una pregunta. Doña Matilde, intimidada, intentó explicar el ruido que venía de la transmisión. Su voz temblorosa apenas se oía por encima del ruido del taller. Él caminó lentamente hacia el coche, abrió el capó y echó un vistazo superficial, puramente por formalidad. No usó ningún equipo de diagnóstico, simplemente hurgó una manguera con un destornillador y negó con la cabeza. «Está todo reventado aquí. La caja de cambios se fue al diablo. El motor está golpeando. Esto no vale ni el metal que tiene», declaró, en voz alta, para que los otros mecánicos oyeran.
Sabía que el diagnóstico era exagerado, pero la vulnerabilidad de la clienta era una oportunidad. Doña Matilde se llevó la mano al pecho. Pero tiene arreglo, ¿verdad? Lo necesito, joven. Por el amor de Dios. Valdemar soltó una risa seca. ¿Arreglo? Claro que tiene. Te sale 5.000, y eso es precio de amigo. Mintió descaradamente. El valor era absurdo. Probablemente 5 veces lo que valía el coche. Sabía que ella no podía pagar. Era una forma cruel de despacharla sin ensuciarse las manos, haciéndola desistir por su cuenta. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. 5.000 era un universo de distancia para ella. No tengo eso. No tengo ni cerca de eso. No hay nada más barato que pueda hacer, cualquier cosa. Valdemar cerró el capó con un golpe que hizo que el ara, observando desde el rincón, se encogiera. Escuche, señora, yo no hago caridad. Si no puede pagar, llévese esta porquería de aquí. Está ocupando espacio. Le dio la espalda y volvió a su oficina improvisada. Doña Matilde se quedó parada por un largo minuto, su derrota pesando en el aire del taller. Apoyó la frente en el cristal frío del coche. Una despedida silenciosa de su independencia. El ara observó cada segundo. No había oído el diagnóstico de Valdemar, pero había oído el coche. Y el coche no estaba diciendo lo que Valdemar dijo. El coche estaba pidiendo ayuda por un problema específico, una disonancia que la hería físicamente. Mientras barría las virutas de metal cerca de la bahía, el ara había escuchado el patrón del motor. No era la caja de cambios reventada que Valdemar alegó. Era algo mucho más sutil, mucho más complejo. Era un problema de sincronización en el eje de transmisión, un ajuste de calibración que estaba causando vibración y pérdida de potencia. Era una reparación difícil, que exigía precisión, no fuerza bruta. Y ella sabía que Valdemar se equivocó, no por accidente, sino por pura negligencia. Vio a doña Matilde alejarse lentamente, empujando el coche fuera del taller con la poca fuerza que tenía. La imagen de aquella señora encorvada, derrotada por la codicia de un hombre, activó algo en el ara. No era ira, como sentirían otros. Era una necesidad lógica. El sistema estaba mal. La situación estaba rota. Valdemar estaba equivocado. El coche estaba roto. Y ella, el ara, era la única allí que sabía cómo arreglar ambas cosas. Esa noche, una tormenta comenzó a caer, lavando la suciedad de la ciudad. El taller El Barato estaba oscuro y silencioso, excepto por el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc. Valdemar y los otros se habían ido hacía horas, pero el ara no. Se había escondido en un rincón oscuro, esperando. Cuando estuvo segura de que estaba sola, se deslizó fuera de las sombras. Se acercó al coche de doña Matilde, que la anciana había dejado estacionado en la calle, incapaz de empujarlo más. El ara usó una de sus herramientas improvisadas, un alambre doblado con precisión para abrir la puerta cerrada en segundos. No se sentía como una ladrona, se sentía como una cirujana a punto de operar. Empujó el coche silenciosamente hacia dentro del taller, bajo la única lámpara de servicio que aún funcionaba. El silencio del taller era su santuario. Aquí no había burlas, ni sarcasmo, ni órdenes. Solo estaban ella y la máquina. Abrió el capó y su mundo se redujo a ese motor. Sus manos, sorprendentemente ágiles y firmes para una niña de su edad, comenzaron a trabajar con una velocidad y precisión hipnotizantes. No necesitaba luz fuerte, trabajaba por el tacto, sintiendo las piezas. Accedió a la caja de transmisión. El problema era exactamente donde ella pensaba. Un pequeño pasador de ajuste se había soltado, y el desgaste había creado una holgura que desordenaba toda la sincronía. Era un defecto de fábrica exacerbado por décadas de uso. Para Valdemar, la solución sería cambiar la pieza entera. Para el ara, la solución era reinventar la pieza. Corrió hacia su caja de tesoros, los trozos de chatarra que guardaba.
Encontró un pequeño rodamiento de acero de un alternador quemado y algunos cables de cobre de alta resistencia. Con un alicate y una lija, comenzó a moldear una nueva pieza. No estaba solo reparando. Estaba mejorando el diseño original, creando una solución que duraría más que la pieza de fábrica. Trabajó durante horas, la lluvia afuera ahogando los sonidos de su trabajo meticuloso. Recalibró la transmisión usando solo su oído como herramienta de diagnóstico, ajustando los tornillos en micrómetros hasta que el sonido fuera el correcto. No estaba solo reparando el problema mecánico, estaba devolviendo la dignidad a esa máquina y, por extensión, a su dueña. El ara estaba tan concentrada que ni siquiera se dio cuenta del paso del tiempo. Limpió el exceso de grasa, apretó el último tornillo y por primera vez esa noche se detuvo. Entró al coche, puso la llave que doña Matilde había dejado en el encendido y la giró. El motor arrancó al instante, no con un sollozo, sino con un ronroneo suave y estable que no se oía en ese coche desde hacía años. Cada palabra de duda que oía la fortalecía, pues ella sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía conquistar. Ese motor funcionando era su respuesta silenciosa a todos los que la llamaban rara. Si tú también sientes que tu voz necesita ser escuchada o que tu talento está oculto, inscríbete en el canal. Historias como la de El Ara nos recuerdan que la genialidad no necesita permiso para existir. No se detuvo ahí. Con el motor ahora eficiente, notó que la batería estaba débil. Tomó un sistema de carga que ella misma había construido con piezas de radio viejas y lo conectó, dándole al coche la energía necesaria. Calibró los neumáticos, que estaban bajos, e incluso usó un poco de solvente para limpiar la grasa que Valdemar había dejado en el parabrisas de la señora. Dejó el coche impecable. Cuando los primeros rayos de sol de la mañana tocaron la ciudad, el ara empujó el coche de vuelta al lugar exacto donde doña Matilde lo había dejado. Cerró la puerta con llave y volvió al taller, donde recogió su escoba. Cuando Valdemar llegó, ella estaba barriendo el suelo, como siempre, una sombra invisible en el rincón. Estaba agotada, pero por dentro sentía la calma de un sistema que había sido reequilibrado. Más tarde esa mañana, doña Matilde regresó. Caminaba lentamente, quizás viniendo a buscar algunas pertenencias que había dejado en la guantera. Parecía resignada a la pérdida de su coche. El ara, viéndola acercarse, salió del taller. No dijo una palabra, solo extendió la mano y le entregó la llave del coche a la anciana. Doña Matilde miró la llave, confundida. Pero, niña, no funciona. El ara solo señaló el coche. Renuente, la anciana entró, puso la llave en el encendido y la giró. El sonido del motor arrancando, limpio y fuerte, fue tan impactante que soltó un pequeño grito. Miró a el ara, que permanecía parada en la acera, sus ojos fijos en el suelo. La señora puso la marcha. El coche se movió suavemente, sin temblar, sin ahogarse. Dio una vuelta a la manzana, las lágrimas ahora rodando libremente, pero esta vez de pura alegría e incredulidad. Detuvo el coche frente al taller, salió e intentó abrazar a el ara. El ara, incómoda con el contacto, dio un paso atrás, pero una pequeña, casi imperceptible sonrisa tocó sus labios. Doña Matilde no tenía dinero, pero sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de caramelos de menta y se la entregó a el ara. «Dios te bendiga, mi niña, Dios te bendiga», susurró, antes de subir al coche y alejarse conduciendo, su independencia restaurada. El ara se quedó sosteniendo la bolsa de caramelos, sintiendo el peso de su elección. Ese momento de triunfo silencioso duró poco. Don Valdemar, que observaba todo desde su ventana, salió del taller con el rostro rojo de furia. No estaba feliz por un cliente ayudado. Estaba furioso por haber sido desautorizado. No había oído la conversación, pero vio el coche que él condenó funcionando perfectamente.
Marchó hacia el Ara, que todavía estaba en la acera. «¿Qué hiciste?», gritó, su voz resonando en la calle. Los otros mecánicos dejaron de trabajar para observar. El Ara, intimidada por la agresividad, solo lo miró en silencio, sosteniendo los caramelos. «Te pregunté qué hiciste en esa chatarra vieja». El Ara no sabía mentir. La mentira era ilógica. «Yo lo reparé», susurró, su voz baja. La sincronización estaba mal. El pasador de ajuste, hice uno nuevo. La honestidad de su explicación técnica fue como echar gasolina al fuego. El rostro de Valdemar se contorsionó en una máscara de furia y, peor aún, de humillación. No estaba enfadado porque ella trabajó gratis. Estaba lívido porque ella, la rara, la barredora de suelo, la niña autista pobre, había reparado algo que él, el jefe, ni siquiera entendió. Ella lo expuso como un fraude frente a su propio equipo, aunque esa no fuera su intención. Ella había roto la regla no dicha, lo hizo parecer incompetente. ¿Hiciste qué?, escupió. ¿Tocaste mis cosas? ¿Trabajaste gratis? ¿Estás tratando de hacerme ver como un idiota? Agarró a el Ara por el brazo delgado. Te doy comida, te doy un techo, ¿y me apuñalas por la espalda? ¿Te crees más lista que yo, rarita? El Ara intentó soltarse, el toque de él causándole una sobrecarga sensorial. Solo ayudé. Estaba roto. La simplicidad de su respuesta rompió el último vestigio de control de Valdemar. Empujó lejos de él. Ayudaste, me robaste, robaste mi servicio. Metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas. Las arrojó al suelo sucio de grasa en el charco de lodo cerca de la acera. Las monedas se esparcieron. Ahí está tu paga, tómala y lárgate de aquí. Estás despedida. No quiero volver a ver tu cara rara en mi taller. Gente como tú pertenece a la basura, no aquí. El Ara miró las monedas en el lodo. Su paga por el trabajo de toda la noche, su paga por días barriendo, arrojada al suelo como basura. Los otros mecánicos se rieron. Nadie la defendió. Para ellos era solo entretenimiento. La humillación era total. Ella era, una vez más, un sistema roto en un mundo que no tenía sentido. Con la poca dignidad que le quedaba, el Ara no se agachó a recoger las monedas. Miró a Valdemar una última vez, no con odio, sino con la misma confusión lógica con la que miraba un motor que no funcionaba. No entendía su crueldad. Le dio la espalda al taller, al único lugar que, a pesar de todo, era donde podía estar cerca de las máquinas que amaba. Habían pasado días desde la humillación. El despido de Valdemar no solo le quitó las monedas a el Ara, le quitó su acceso al único mundo que tenía sentido. Ahora, su enfoque había cambiado de la complejidad de los motores a la dura realidad de la chatarra. Caminaba por el borde de una carretera principal, un saco de arpillera en mano, recogiendo latas de aluminio y trozos de metal desechados. Cada pieza que recogía era un recordatorio de lo que había perdido. Ya no se trataba de ingeniería, se trataba de sobrevivir al día. El hambre roía, pero la ausencia del zumbido eléctrico y el olor a grasa dolía más. Estaba aislada, no solo socialmente, sino de su propia esencia. El cielo, que estaba gris, de repente se abrió. Una tormenta violenta se desató sobre la ciudad, convirtiendo el borde de la carretera en un río de lodo. Los coches pasaban a alta velocidad, arrojando agua sucia sobre el Ara, que apenas registraba el fin 100. Frío. Intentó refugiarse bajo un viaducto decadente, encogida, sus tesoros de chatarra ahora pesados e inútiles. La lluvia era implacable, y la noche caía rápidamente. Estaba mojada hasta los huesos, y el ruido de los truenos era una agresión a sus sentidos ya sobrecargados. El mundo estaba, una vez más, tratando de expulsarla, un ruido caótico que no podía reparar. La carretera principal era un lugar peligroso, especialmente durante una tormenta. Los faros de los coches cortaban la oscuridad como cuchillas, cegándola momentáneamente.
No estaba solo recogiendo basura, estaba arriesgando la vida por unas monedas. El sonido de la lluvia en el asfalto era ensordecedor. Cerró los ojos, intentando regularse, enfocándose en el patrón rítmico de las gotas de agua, tratando de encontrar orden en el caos. Pero el mundo real era mucho más hostil que el interior de una caja de cambios. Estaba sola, y el refugio del viaducto era precario, el viento soplando la lluvia fría en su rostro. Fue entonces cuando lo vio, un coche diferente a todo lo que había pasado por allí. No era una chatarra vieja como los del taller, era una máquina elegante, silenciosa, de última generación, un sedán de lujo, caro y tecnológicamente avanzado, que brillaba bajo la lluvia. El coche se deslizó suavemente por la pista, y entonces se detuvo. De repente, abruptamente, como si alguien hubiera cortado su energía. Las luces de freno parpadearon erráticamente y luego se apagaron. El coche de lujo estaba completamente muerto en el arcén, un gigante de metal silenciado por la tormenta, irónicamente atrapado en el mismo mundo que el Ara. La puerta del conductor se abrió y una mujer salió, la señora Beatriz. Era lo opuesto a doña Matilde. Llevaba ropa cara, ahora empapada, y hablaba frenéticamente por el móvil, que parecía tener poca señal. «¡No, no, no! ¡Ahora no!», gritaba, más al coche que a la persona al teléfono. «¿La grúa? ¿En 2 horas? Tengo una reunión en 30 minutos. ¡Es el sistema!». Entero, simplemente, «¡Murió!», pateó el neumático, un gesto de frustración pura. Era una mujer acostumbrada al control, y ahora estaba totalmente impotente, atrapada en la periferia bajo un diluvio. El Ara observaba desde las sombras del viaducto. El coche la llamaba. No era un motor de combustión, lo sabía por el silencio. Era eléctrico, o quizás un híbrido complejo. Su curiosidad superó su miedo. Salió de la lluvia débil del refugio y caminó lentamente hacia la mujer y el coche. Era una figura tan pequeña y empapada que Beatriz ni la notó al principio, continuando maldiciendo el panel oscuro del vehículo. El Ara se detuvo a pocos metros, su cabeza inclinada, escuchando. Incluso muerto, el coche emitía un sonido, un zumbido de alta frecuencia, casi inaudible, que estaba mal. Beatriz finalmente vio a el Ara. Su primera reacción fue de susto, seguida de irritación. «¿Qué quieres, niña? ¡Fuera de aquí! ¡Es peligroso!», dijo, despachándola como si fuera un animal callejero. «¿Quieres dinero? No tengo suelto aquí. ¡Vete!». Se dio la vuelta, volviendo su atención a la aplicación de la grúa en su teléfono. Para Beatriz, el Ara era solo otra niña pobre de la favela, parte del escenario de miseria que estaba desesperada por dejar. No podía imaginar que esa figura insignificante y empapada era la única persona en el planeta que podía ayudarla en ese momento. El Ara no se movió. No oyó la orden de Beatriz. Oyó el zumbido del coche. Era un bucle, un ciclo de energía atrapado. Dio un paso adelante y con voz baja, casi un susurro contra la tormenta, dijo: «No es el motor, es el sistema de gestión de la batería». Beatriz se detuvo, impactada. Miró a la niña. «¿Qué dijiste?». El Ara señaló un punto discreto debajo del chasis, cerca de la rueda delantera. «La humedad. Entró en el panel de acceso. El bucle está en el bus». Beatriz se congeló. La niña estaba usando términos técnicos que ni el soporte del fabricante usaría. Beatriz, ingeniera de software y CEO de una startup de tecnología automotriz, sabía exactamente de lo que hablaba la niña. Pero, ¿cómo? ¿Qué panel de acceso?, preguntó Beatriz, escéptica, pero ahora intrigada. «Ese», señaló el Ara a una pequeña hendidura en la carrocería, casi invisible, cubierta de lodo. «Es el mantenimiento de emergencia, no está en el manual del propietario». Beatriz palideció. Ella era la CEO de la empresa que diseñó parte de ese software. Sabía que ese panel existía, pero era un secreto de ingeniería, accesible solo con
Herramientas patentadas. ¿Cómo lo sabía esa niña? Ábrelo, dijo el Ara, no como una petición, sino como una instrucción. Beatriz dudó. Ese era su prototipo de millones de dólares. Dejar que una niña de la calle lo tocara era una locura. Pero la grúa estaba a horas de distancia y su reunión era vital. Miró a los ojos de el Ara. No había malicia ni astucia, solo había concentración. Una certeza absoluta que Beatriz solo veía en sus mejores ingenieros. Yo no tengo la herramienta, admitió. Beatriz, el Ara ni siquiera parpadeó. Sacó del bolsillo de su pantalón mojado un trozo de alambre grueso que había recogido como chatarra y un pequeño clip metálico. Con una destreza que parecía imposible, el Ara introdujo el alambre en la diminuta ranura. Lo movió con la precisión de un ladrón de cajas fuertes, sintiendo los pasadores internos. Beatriz observaba, con la boca abierta. En menos de 10 segundos hubo un suave clic y el panel se abrió, revelando una compleja maraña de cables de alto voltaje y placas de circuito. La lluvia golpeaba los componentes expuestos. Beatriz se llevó la mano a la boca, horrorizada, esperando que todo explotara. Pero el Ara estaba tranquila. Había diagnosticado el problema solo por el sonido. Ahora lo estaba confirmando visualmente. Aquí, el Ara señaló un conector específico. El sello falló. La humedad creó un puente. Tenía razón. Un bucle de fallo en el sistema de gestión de batería, causado por el agua, estaba impidiendo que el sistema se inicializara. Era un fallo de diseño que Beatriz pensó que había corregido. El procedimiento estándar era remolcar, secar y reemplazar el módulo entero. Una reparación de miles de dólares. No se puede reparar bajo la lluvia, dijo Beatriz, su esperanza muriendo de nuevo. Va a freír el sistema. El Ara la miró. No necesito repararlo, necesito hacer un bypass. Beatriz se rió. Un sonido histérico. ¿Un bypass? ¿En este sistema? Niña, esto no es un motor de bocho. Es una computadora cuántica. Sobre rueda, un movimiento en falso, y conviertes esto en un ladrillo de $1.000.000. El Ara la ignoró. Estaba en la zona. Rebuscó en su saco de chatarra mojado, sacó de él 2 cables de cobre gruesos que había cogido de un aire acondicionado desechado y un pequeño trozo de goma de neumático. Empezó a pelar los cables con los dientes, sus ojos fijos en la placa de circuito, calculando el voltaje y la resistencia necesarios. Sabía lo que estaba haciendo. No estaba solo conectando. Cables estaba reescribiendo las reglas de la ingeniería en la práctica. Dio el paso final, no para complacer a otros, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no fue en vano. Estaba a punto de hacer lo imposible. Con mano firme, conectó el primer cable de cobre a un terminal, creando un puente manual. Usó el trozo de goma para aislar el segundo cable, evitando un cortocircuito catastrófico. Estaba bordeando el módulo de fallo, redirigiendo la energía directamente a los inversores. Era un procedimiento que los ingenieros de Beatriz juzgarían imposible de hacer sin un laboratorio. Hubo una chispa azul brillante que hizo gritar a Beatriz. La lluvia pareció detenerse por un segundo. El Ara no se movió. Sostuvo el bypass en su lugar. «Enciéndelo», ordenó. Beatriz, temblando, apretó el botón Start en el panel. Las luces interiores parpadearon. El panel digital, antes muerto, se iluminó con el logotipo de la empresa de Beatriz. Los faros se encendieron, cortando la tormenta. El coche estaba encendido. El sistema estaba estable, operando en el bypass manual de emergencia que una niña de 12 años había creado con basura al borde de la carretera. Beatriz miró del panel a el Ara. La niña todavía sostenía los cables, la electricidad corriendo por ellos, su rostro impasible bajo la lluvia. Beatriz no estaba solo impresionada, estaba fundamentalmente conmocionada. Era una ingeniera de élite, una CEO que lideraba a cientos de mentes brillantes, y acababa de presenciar un milagro realizado por una niña delgada,
autista y pobre, a la que había despachado como una molestia. No había visto solo una reparación. Había visto un genio en bruto, un talento de nivel mundial. El ara soltó los cables, que ahora estaban calientes. Cerró el panel de acceso con un clic. El coche siguió funcionando. «Te llevará a la ciudad», dijo el ara, su voz baja. «Pero el módulo necesita ser reemplazado. El bypass no es permanente». Se dio la vuelta, lista para volver a su refugio. Su trabajo hecho. El sistema estaba equilibrado. «¡Espera!», gritó Beatriz, su voz ahora sin pánico sino llena de una admiración aterradora. «¿Quién eres? Por el amor de Dios, ¿quién eres?». El ara se detuvo, pero no se dio la vuelta. El clímax no había sido la reparación, había sido la revelación. Beatriz no la dejó ir. Salió del coche y corrió delante de el ara, bloqueando su camino. «Espera, por favor», dijo, su voz ahora suave, desprovista de pánico. «Necesito entender. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Cómo? ¿Sabías lo del panel?». El ara se detuvo, encogida por la lluvia y la intensidad de la mujer. La sobrecarga sensorial era inmensa. Solo quería el silencio. Yo miro», susurró, evitando el contacto visual. «Trabajaba en el taller El Barato, pero ya no». Mencionó el nombre de Valdemar, no como una acusación, sino como un simple hecho. El nombre fue suficiente. Beatriz se aferró a esa información. Miró a la niña empapada, una niña con el conocimiento de un maestro ingeniero. «No puedes quedarte aquí, sube al coche», ordenó Beatriz, pero esta vez con una amabilidad protectora. El ara dudó, mirando su ropa sucia de lodo y el interior de cuero impecable. «Voy a ensuciar». Beatriz casi se rió de la ironía. «Este coche no estaría funcionando sin ti. Sube». El ara subió. El viaje hasta su casa fue corto y silencioso. Beatriz observaba a la niña, que miraba fascinada el panel digital. Cuando se detuvieron frente a la chabola donde vivía el ara, la realidad golpeó a Beatriz con fuerza. La genialidad que acababa de presenciar vivía en condiciones de pobreza abyecta. La injusticia de la situación era sofocante. Beatriz entregó a el ara a su madre sorprendida, junto con todo el dinero que tenía en la cartera, prometiendo volver al día siguiente con ayuda real. No durmió esa noche, como CEO tenía recursos, hizo llamadas, encontró la dirección del taller El Barato y, lo más importante, usó un investigador privado para localizar a la propietaria del coche antiguo que el ara mencionó haber reparado. Al amanecer, Beatriz ya lo sabía todo. Encontró a doña Matilde y escuchó, con una furia creciente, la historia de la reparación gratuita de la transmisión y del despido cruel, de las monedas arrojadas al lodo. Al día siguiente, el taller El Barato recibió una visita inesperada. El sedán de lujo de Beatriz, ahora limpio y funcionando perfectamente, se estacionó al frente. Beatriz salió, no como la conductora desesperada, sino como la ejecutiva poderosa. Con ella estaban dos de sus ingenieros jefes, ambos pareciendo incómodos en el ambiente grasiento, y un poco detrás, doña Matilde. Don Valdemar salió, secándose las manos en un trapo. Reconoció el coche caro e inmediatamente adoptó una sonrisa servil, olfateando a un cliente rico. «Buenos días, jefa. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Problema en el motor?», preguntó, untuoso. «No», dijo Beatriz, su voz cortante. «Tengo una propuesta. Mi empresa está buscando talleres locales para contratos de mantenimiento de flota, pero tenemos un estándar de calidad riguroso». Hizo una señal a sus ingenieros, que trajeron un módulo de prueba complejo de su coche, una unidad de diagnóstico que ella había preparado. «Esto simula un fallo en nuestro sistema de tren motriz. Si su mejor mecánico puede diagnosticar el problema en 15 minutos, el contrato es suyo». La codicia iluminó los ojos de Valdemar. Un contrato de flota con una empresa de tecnología. Se hacía rico. «Considérelo hecho», se jactó. Valdemar llamó
A sus dos mecánicos más experimentados se inclinaron sobre el módulo de prueba, rascándose la cabeza. Conectaron sus escáneres OBD básicos, que obviamente no leyeron el sistema propietario. Aventuraron un diagnóstico. «Es la batería», dijo uno. «No, es el inversor», dijo otro. Valdemar, dándose cuenta de que sus empleados parecían idiotas, los empujó y echó su propio vistazo. Golpeó el módulo con el destornillador. «Mal contacto. Siempre es mal contacto». Estaba visiblemente sudando. Pasaron los 15 minutos. No tenían la menor idea. El silencio era pesado, y la sonrisa servil de Valdemar desapareció. «Sus mejores mecánicos, supongo», dijo Beatriz secamente. «Qué lástima». Se giró hacia la puerta del coche, donde Elara estaba esperando, traída por un asistente de Beatriz. La niña estaba limpia, usando ropa nueva que Beatriz había mandado comprar. Parecía nerviosa al ver a Valdemar. «Elara», dijo Beatriz suavemente, «¿podrías echarle un vistazo a esto? Solo... Mira». Elara se acercó al módulo. Valdemar hizo un sonido de burla, pero se cayó bajo la mirada helada de Beatriz. Elara no tocó nada. Solo inclinó la cabeza, escuchando el leve zumbido eléctrico. Después de 20 segundos, señaló: «El resistor R47 se está sobrecalentando. La soldadura fría en el microcontrolador está causando una lectura fantasma. Necesita resolverse». Los ingenieros de Beatriz intercambiaron una mirada impactada y verificaron el diagrama en sus tabletas. «Dios mío, tiene razón», susurró uno de ellos. Beatriz asintió, su expresión dura. Se volvió hacia Valdemar, cuyo color había desaparecido de su rostro. «Este», dijo, señalando a Elara, «es el talento que arrojaste a la basura por unas monedas». Luego trajo a doña Matilde al frente. «Y esta es la mujer a la que intentaste extorsionar. Despediste a una niña por ser brillante y por ser amable». La humillación de Valdemar fue completa. Sus propios mecánicos, que se rieron de Elara, ahora miraban al suelo, avergonzados. Él no era un jefe, era un fraude. Beatriz ignoró a Valdemar, que balbuceaba, y se arrodilló frente a Elara tomando sus manos. «Elara, tu mente es extraordinaria. No ves solo piezas, ves cómo debería funcionar el mundo. Y quiero que tengas todas las herramientas para construir ese mundo». Frente a todos, le ofreció a Elara una beca de estudios integral, pagada por su empresa, en la mejor escuela de ingeniería y tecnología del país. «Y cuando estés lista», añadió Beatriz, «habrá una pasantía de mentoría, señor, esperándote en mi equipo de I+D. Tú no perteneces a este lugar, perteneces al futuro». Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. El viaje de Elara apenas comenzaba. Ella no cambió quién era, no lo necesitó. El mundo fue el que se vio obligado a cambiar para reconocerla. Su historia es un recordatorio de que el genio, la bondad y la integridad a menudo residen donde la sociedad menos espera. Historias como la de ella nos dan esperanza. Si la resiliencia de Elara también te ha conmovido y si crees que los talentos merecen ser vistos, por favor, inscríbete en el canal. Es tu apoyo lo que nos permite seguir compartiendo estos relatos.